Hola hermanos, bienvenidos a nuestra comunidad en YouTube, un espacio que hemos creado para nuestra formación y edificación espiritual. Si usted aún no forma parte de nuestra comunidad, le invito a que se suscriba. Ya, no lo deje para después. Si usted se suscribe a nuestro canal, tendrá mejor y más frecuente contacto con nosotros y podrá enterarse prontamente de cuándo van saliendo los videos. Así que por favor, suscríbanse e inviten a otras personas. Bueno, hoy es sábado de la segunda semana de Pascua. Nuestra Madre la Iglesia nos señala como primera lectura de la misa de hoy los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 34 al 42. Hermano, hermana, en esta reflexión usted se va a enterar de lo único necesario. Usted se va a enterar de lo único que necesita para ser feliz, pero feliz de verdad, ¿no? Y además invencible, inquebrantable, resistente y fuerte. Y lo voy a decir ya, de salida, rápido, directo. Lo único que usted necesita es una persona. No es un método, no es una estrategia, no es la fórmula que le pueda brindar un gurú de la superación personal. No, es una persona. Se llama Jesucristo. Jesucristo el Señor, sí. Entregándose a Jesucristo, viviendo para Jesucristo, sirviendo a Jesucristo, usted logra la verdadera felicidad. Sí, la felicidad verdadera, sin importar lo que suceda en el exterior, porque esta felicidad es producto de una condición interior, de un estado de armonía, de sosiego, de paz, producto de una relación con Jesucristo el Señor. Miren, vamos a verlo. Los últimos 3 versículos del capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, que es el final de este pasaje que estamos tratando hoy. Voy a leer versículos del 40 al 42. Escuchen. Entonces llamaron a los apóstoles y les azotaron. Les ordenaron no hablar en nombre de Jesús y los soltaron. O sea, les privaron de su libertad, los maltrataron y le dieron una paliza. ¿Y cómo reaccionaron los apóstoles? Veamos los versículos 41 y 42. Dice: ellos salían gozosos de la presencia del Sanedrín porque habían sido dignos de ser ultrajados a causa del nombre. ¿Y qué más? Todos los días en el templo, mira, de donde habían salido, todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y anunciar el evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que sucede. A hombres y a mujeres que tienen esa relación con Jesucristo, que han hecho una opción total por Jesucristo el Señor. Por Jesucristo y por lo que Él ha revelado y por lo que Él ha preceptuado. O sea, una relación total con el Cristo correcto, el Cristo del Evangelio. Vamos por parte. Versículo 34. Comencemos con el versículo 34. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley y estimado por todo el pueblo, se levantó del Sanedrín y mandó hacer salir un momento a aquellos hombres. Un par de cosas, escuchen. Gamaliel fue un rabino muy conocido en aquella época. De hecho, fue nieto de otro afamado rabino y doctor de la ley, Hillel. Gamaliel fue también maestro de Pablo, según este último testifica en el capítulo 22, versículo 3, de aquí de los Hechos. Otra cosa, Gamaliel es también uno de los personajes en los Hechos de los Apóstoles que como que dejan ver que creían en ciertos fundamentos que daban credibilidad a la religión cristiana. Sí, miren, como por ejemplo otros personajes, Cornelio, el centurión piadoso, del capítulo 10, versículo 1, el procónsul Sergio Pablo, que mandó a buscar a San Pablo para escuchar del apóstol la palabra de Dios. Otro caso interesante, el del procurador romano Félix, allá en el capítulo 24, que dice el texto que era buen conocedor del camino, o sea, de la religión cristiana, y que escuchó de buena gana la defensa que Pablo hizo acerca de su fe, y el procurador Félix también le concedió la libertad y le concedió también que el apóstol fuese asistido por algunos
de sus amigos. Bueno, vamos con otros versículos del 35 al 39. Voy a leer, todo el mundo concentrado en lo que voy a leer. Y les dijo, israelitas, Gamaliel les dijo, israelitas, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace poco se levantó Teudas, que decía ser alguien, y se les unieron unos 400 hombres. Lo mataron y todos sus seguidores se disgregaron y quedaron en nada. Después de él se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y arrastró al pueblo tras sí. Tremenda revuelta. Al pueblo tras sí. Murió. Y todos sus seguidores se dispersaron. Así pues, les digo ahora, desentiéndanse de estos hombres y déjenlos, porque si este designio o esta obra procede de hombres, se dispersará. Pero si procede de Dios, no podrá acabar con ellos. No sea que vayan a encontrar o que se vayan a encontrar combatiendo contra Dios. Ellos, dice aquí los otros miembros del Sanedrín, mostraron acuerdo con él. Dos cosas. Primero, lo de Teudas y Judas el Galileo y las revueltas que llevaron a cabo fueron ciertas. Son hechos históricos. Porque de hecho todo lo que se narra en la Escritura es cierto, ocurrió. Estamos hablando de la palabra de Dios, ¿okay? Del pensamiento de Dios puesto por escrito en las Sagradas Escrituras. Fíjense ustedes que el mismo historiador Flavio Josefo menciona a estos personajes y a las revueltas en una obra que él escribió, al que se refieren mucho los estudiosos de la Biblia, que se titula Antigüedades Judías. Pero nada, esto me da pie para tratar con ustedes el aspecto de la exactitud de las Escrituras, hermano. Usted puede confiar en las Sagradas Escrituras. ¿Estamos claros? Fíjense ustedes, Lucas fue el que escribió los Hechos de los Apóstoles. Y su obra es en 2 volúmenes. Comienza con el Evangelio que conocemos como el Evangelio según San Lucas. Y mira lo que San Lucas dice cuando inicia esta obra en 2 volúmenes. Dice, Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice, ya que muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, conforme nos las transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todo desde sus comienzos, escribírtelo de forma ordenada, distinguido Teófilo, para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido. Noten ustedes, el método, el esfuerzo, el estudio, la investigación que se llevó a cabo por parte de Lucas, el que escribe todas estas cosas. Otro punto, el caso de Judas el Galileo es interesante. Es muy interesante ya que Judas el Galileo, fue uno de los fundadores de la secta de los celotes, la cual operaba en esos tiempos. De hecho, el historiador Flavio Josefo menciona a la secta de los celotes como la 4ª secta judía del primer siglo. Entonces, noten ustedes, Gamaliel está diciendo que no hay problema con esa obra o ese movimiento que fundó Judas el Galileo. ¿Por qué? ¿Porque no existe la secta? ¿Porque todavía no hay seguidores? No, porque Judas el Galileo está muerto. Gamaliel lo que está diciendo es, si el fundador está muerto, el movimiento no tiene nada que hacer, no va para ningún lado, se va a desarticular. En otras palabras, Gamaliel está diciendo, si es verdad que ustedes creen que ese Jesús está muerto, entonces ese movimiento que a ustedes les impresiona por su avance y crecimiento, de esos señores que están testificando de la resurrección de ese hombre, digo porque ustedes creen que él murió, y si él murió y no resucitó, entonces esa obra va a claudicar.
no va a seguir, se va a acabar. Bueno, el asunto es que los miembros del Sanedrín aceptaron el reto. Y de hecho, esto que algunos entreven como una defensa solapada o disimulada del cristianismo, me parece que es una de las razones por la que algunos padres de la iglesia luego le concedieron a Gamaliel la buena fe. Y de hecho llegaron a considerar a Gamaliel como uno de esos discípulos anónimos del Señor entre los fariseos, como lo era, por ejemplo, Nicodemo. Bueno, vamos al versículo 14. Entonces llamaron a los apóstoles, les azotaron, les ordenaron no hablar en nombre de Jesús y los soltaron. 4 cosas al respecto. Primero, ante las palabras y la insinuación de Gamaliel, estos miembros del Sanedrín debieron haber sido más precavidos, ¿no creen ustedes? Más temerosos, más humildes. Sin embargo, no fue así. Optaron por seguir la intimidación, el abuso de poder, creyéndose espiritualmente y religiosamente y teológicamente, intelectualmente superiores a los apóstoles. Y los mandaron a azotar. Eso sí, fue un castigo muy religioso. Sí, seguro, porque basado en Deuteronomio capítulo 25, versículo 3, pues eran 40 latigazos menos 1, o sea, 39 latigazos, 39 latigazos. Noten ustedes qué fieles y correctos podemos llegar a ser por motivos religiosos. Pregunta, ¿cómo nos podemos servir de la religión para atacar, para maltratar y ser injustos? Hermanos, mucho cuidado. Yo estoy preocupado, hermano, porque a veces se deja ver una violencia, una ironía, una prepotencia, un maltrato entre nosotros. Me da pena, hermano, porque a veces hacemos un escándalo ante los pecadores a quienes deberíamos presentar el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Hay que evitar, hermanos. Hay que evitar las actitudes farisaicas entre nosotros. Hay que evitar las actitudes farisaicas si queremos alcanzar el ideal de fortaleza y felicidad del que estamos hablando en esta reflexión de hoy. Miren ustedes lo que dice al respecto nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 23, dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y ojalá ahí no estemos. Ojalá en ese grupo no estemos algunos católicos. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis abandonado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Dice el Señor: hay que hacer esto sin abandonar lo otro. Sí, porque hay que decirlo todo, seguro. Hay que cumplir con nuestras obligaciones religiosas. Esa es la virtud de la religión, hija de la virtud de la justicia. Le damos a Dios lo que le corresponde: culto, adoración, veneración, servicio. Pero sin abandonar la ley, la misericordia y la fidelidad. Sin prepotencia, sin aspavientos, sin anuncios. Con humildad, poniéndonos en el lugar del otro, sabiendo que no tenemos la capacidad, jamás, lejos de nosotros, la capacidad de saber de forma total, cabal, absoluta, la conciencia de las personas. Porque no lo sabemos todo. Somos seres humanos. Hermanos, piedad, misericordia. Lo segundo, hermanos, esas incomprensiones y castigos que sufrieron los apóstoles aquí fueron en definitiva cumplimiento de lo que el mismo Señor ya les había anticipado. El Señor ya les anticipó ese sufrimiento, y les dijo algo más, que eso iba a ser el motivo de su alegría, de la alegría de ellos. Vamos al Evangelio de nuevo, Mateo 5, del 11 al 12, dice: bienaventurados cuando os injurien, os persigan, y mintiendo digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa.
Alégrense y regocíjense, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. De la misma manera persiguieron a los profetas antes que ustedes. Esto es parte, hermano, esto es parte del sermón de las bienaventuranzas. El Señor da la receta para la felicidad en este sermón de la montaña también. Y mire lo que incluye, esto mismo de lo que estamos hablando en la reflexión de hoy, el día de hoy. Este es el evangelio, my friend, ya lo hemos dicho, la realidad patas arriba. ¿Quiénes cree el mundo que son los felices, los realizados? ¿Y qué dice el evangelio por otro lado? Sigamos. Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Jesús respondió, palabra de nuestro Señor: en verdad os digo, para que ustedes vean cómo es la óptica del evangelio, la óptica por la que usted ha optado, a la que usted y yo nos fijamos porque queremos ser felices, dice el Señor. En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, madre o padre, o hijos o campos por mí y por el evangelio, escuche, que no reciba en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Fernando, explícame eso. No te lo puedo explicar. Esto hay que experimentarlo. Hay que optar por esto. Hay que creerlo. Nos abandonamos en la palabra de Dios, lo creemos y lo corroboramos y tenemos evidencia de cómo se ha logrado esto. Primero, porque lo creemos de la santa palabra de Dios, y segundo, porque lo tenemos evidenciado en la vida de los santos. Maestros de felicidad, de gozo, de paz. Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23. Bienaventurados. Esa palabra, se me olvidó decir, significa felices. Felices. Felices cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como maldito por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y regocíjense, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de este modo se comportaron sus padres con los profetas. Qué lindo, ¿eh? Ahora, si me permiten otra cosa, aquí entre nosotros, permítame leer los otros 2 versículos que vienen a continuación. Mire lo que pasa, lo que le pasa a los demás, miren. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están hartos. ¿Están haciendo el contraste? Nosotros felices. ¿Y ellos? Ay de ustedes los que ahora están hartos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque van a gemir y llorarán. Ay cuando los hombres hablen bien de ustedes. Pues de este modo se comportaban sus padres con los falsos profetas. Ay, ay, ay. ¿En qué grupo estamos ustedes y yo? Hermano, hay que optar. ¿Sí? En el medio usted no puede estar. ¿Sí? Porque el medio es ser tibio. Y usted y yo no queremos ser tibios. Porque a los tibios, dice el Apocalipsis, el Señor los... Qué feo, qué asco, ¿verdad? No, usted y yo hacemos la opción por Jesucristo, por su evangelio. Y que pase lo que tenga que pasar. Ok. Tercero, vemos que San Pablo también se les va a unir a estos apóstoles. Se les va a unir, como él mismo narra en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan? Cuando San Pablo habla de las cosas que le sucedieron y en las cuales él se gloría. ¿De qué se gloriaba San Pablo? De que 5 veces fue azotado por los judíos. ¿De qué manera? De la manera religiosa. 40 menos 1, 39 latigazos. 5 veces, 39 latigazos. Y San Pablo, ahí, feliz, haciendo lo que hay que hacer. Y no quiero sonar repetitivo. Voy a sonar repetitivo, olvídese de esto.
Recuerden la carta a los Filipenses de las que le hablé en uno de estos videos. Una carta que San Pablo escribe en el peor momento de su vida y de su ministerio, encadenado en una mazmorra. Después de haber recibido noticias del abandono de algunos de sus amigos y colaboradores, de la apostasía de algunos hermanos, de lo no tan bien que iba la obra en otros lugares. Y en medio de todo eso, en ese contexto, él dicta, no puede escribirla porque está encadenado, él dicta la carta a los Filipenses. Búsquese otra carta en el Nuevo Testamento que hable más de gozo y de alegría. Dele. Hermano, esto es un estado de integración del ser, de paz, sosiego, de un gozo inefable, o sea, que es inexplicable. Humanamente hablando, esto es inexplicable. Ok. Es digno de notar también la diferencia, esto es muy bonito. Es digno de notar la diferencia entre este Pedro, porque Pedro estuvo ahí entre los que recibió ese maltrato. Es digno de notar la diferencia entre Pedro, el Pedro que negó al Señor, ¿se acuerdan? Lucas 22 del 54 al 62. El Pedro que negó al Señor y este otro Pedro, que ahora es, como también anticipó el Señor en Lucas 22, 31, ahora es sacudido como el trigo. Sacudido como el trigo. Y cómo ahora se mantiene firme, resuelto y valiente. Porque indudablemente la oración del Señor fue eficaz, ha sido eficaz. ¿Recuerdan Lucas 22, 32? Dice el Señor a San Pedro: pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga. Y miren qué bonito. Esto lo tuve que copiar de la versión Dios habla hoy, porque me resulta tan bonito. Dice: y tú, cuando hayas vuelto a mí, qué lindo. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Aquí San Pedro está dando ejemplo de firmeza. Una firmeza, no una firmeza amargada, no porque no le quede más remedio, no porque le toca aguantar, no. Optada libremente por él, alegremente, gozosamente. Versículo 41. Ellos salían gozosos de la presencia del Sanedrín. Salieron gozosos de la presencia de esos señores prepotentes, de esos señores que les amenazaron, de esos señores que trataron de impresionarlos con su conocimiento, con su poder, con su influencia, con su apariencia. Eran miembros del poderoso e influyente tribunal de los príncipes de los sacerdotes, el Sanedrín, que contaba además con el voto y el reconocimiento y el respaldo del vastísimo y poderosísimo imperio romano. De ahí salieron estos hombres, estos pescadores, salieron de ahí, ¿cómo? Gozosos. ¿Por qué? Porque habían sido dignos de ser ultrajados a causa del nombre. Dice, del nombre. Y me gusta que esta versión, Biblia de Navarra, ponga el nombre, nombre con N mayúscula. Y ya verán por qué. Vamos por parte, 3 puntitos. Primero, salieron gozosos. Jairo es la palabra en griego koiné. Se puede traducir también estar alegre. Una felicidad, ¿cómo diríamos? Feliz calmadamente. Que se está bien y en paz. Su forma de traducir este término. Miren, hermano, es el mismo término que se usa en la anunciación a la Santísima Virgen María por parte del arcángel San Gabriel
En Lucas también, capítulo 1, versículo 28. Es la palabra con la que el ángel comienza el saludo de la anunciación a la Santísima Virgen María. Alegría, felicidad en calma, lo que decía el sosiego, la paz. Porque se está bien. Número 2, a causa del nombre. Fueron dignos de haber sufrido a causa del nombre. Además de todo lo que hemos aprendido aquí sobre el uso del término nombre, creo que en otros videos, los más recientes, hemos tratado sobre nombre, cómo se usa ese término o ese título, además en algunos casos en la Santa Biblia. Y ya hemos visto que el nombre se usa para designar a la persona completa. ¿Sí? Cuando se actúa en nombre de, cuando se apela el nombre de. ¿Okay? Cuando formamos parte de una institución y hacemos algo en nombre de la institución, o el nombre del movimiento, o el nombre del emperador, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la persona completa, y de sus atributos, y de su poder, y de su autoridad. Es la persona completa, sus atributos, su poder y su autoridad. Es toda la persona y lo que la persona implica y conlleva. Pero escuchen este otro detalle. El nombre también fue señalado. Estoy segurísimo que esa es la intención aquí de Lucas. Y les voy a explicar por qué. Y por eso la Biblia de Navarra acierta cuando pone la N en mayúscula. El nombre también fue señalado por los cristianos primeros para identificar a Jesús con Yahvé Dios. Sí, con el nombre divino que por su inmensa, infinita santidad llegó a ser hasta impronunciable. Entonces, ese nombre, el nombre impronunciable, el nombre de Dios, ese nombre ahora pasaba a ser Jesucristo. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús. En el nombre de Jesús. Y aquí también hemos aprendido que cuando hablamos de en el nombre de Jesús, no estamos hablando de una palabra mágica o de un mantra, ¿ok? Estamos apelando a la persona, todo lo que esa persona tiene, conlleva a toda su autoridad y a todo lo establecido por esa persona. Es el nombre de Jesús, la persona de Jesús, la autoridad de Jesús, los atributos de Jesús, todo corresponde a Dios. Jesucristo es Dios, eso conlleva el nombre. Lo tenemos también, si lo quieren observar ustedes, en Santiago, la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 7. Véanlo para que noten la misma noción, exactamente la misma noción. En Santiago, capítulo 2, versículo 7. Y en la tercera carta de Juan, versículo 7. Bueno, lo tercero. Creo que San Pablo también tiene autoridad para hablarnos de estas cosas. Sí. Tiene autoridad y crédito para hablarnos por la inspiración del Espíritu Santo sobre la alegría sobrenatural que tienen los cristianos en contra de quien sea y a pesar de todo. Hermanos, y les voy a anticipar algo. Me quedé sorprendido, hermano. Me quedé sorprendido de lo mucho que habla la Biblia sobre la alegría del creyente. La felicidad del creyente, el gozo del creyente. Pero me voy a circunscribir aquí a algunos pasajes del apóstol San Pablo. Romanos capítulo, y basado en lo que les estoy diciendo, en la autoridad que él tiene por lo mucho que padeció. Romanos capítulo 14, versículos 17 al 18 dice: porque no consiste el reino de Dios en comer ni beber. ¿Se da cuenta? Es distinto a lo que dice el mundo, a lo que piensa el mundo, a lo que postula el mundo. Como dicen los gurús de la superación personal, les voy a señalar el camino a la felicidad mediante este método de 5 pasos para lograr el éxito y la solvencia de sus finanzas, para que mediante el logro de sus sueños empresariales y materiales usted alcance la felicidad. ¿Ah, sí? Y cuando falte la salud,
Y si se va lo material, y si el dinerito se acaba, pues nosotros, aunque se nos vayan todas esas cosas, aunque nos las quiten o nunca las tengamos, somos felices y nos sabemos realizados y nuestra vida tiene propósito y tiene sentido. Mire lo que dice San Pablo. Porque no consiste el reino de Dios en comer ni beber, sino que es justicia. Puede traducir también como santidad. Sino que es justicia o santidad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Pues el que sirve de esta manera a Cristo agrada a Dios y es estimado por los hombres. Tiene que traslucirse por medio nuestro esta felicidad, esta alegría, hermanos. Para que, como dice aquí al final, en el versículo 18 del capítulo 14 de Romanos, los hombres, nuestros hermanos los hombres, estimen esta fe, reconozcan a Cristo. Romanos, mire, el Papa Francisco lo dijo en el mensaje del Ángelus, en 22 de mayo del año pasado, 2019, dijo el Papa: la alegría es el primer idioma del cristiano. En nuestro apostolado, ¿qué es lo primero que debería traslucirse? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál sería la primera palabra que deben recibir de nosotros los pecadores? La alegría. Pero en una disposición honesta, de verdad. No son aspavientos, no es dramatización, no es algo de verdad. Porque cuando usted cree y el Espíritu Santo mora en usted, con sus dones, con esas virtudes allá en su alma, en gracia, usted tiene que ser feliz. Y los demás se tienen que dar cuenta. Se tienen que dar cuenta. Es un estado sobrenatural. No estamos hablando de algo meramente psicológico que percibe la gente por nuestras emociones o algún encanto personal que tengamos. No estamos hablando de algo sobrenatural. Romanos, otra vez el apóstol, capítulo 15, versículo 13. Que el Dios de la esperanza os colme de toda alegría y paz en la fe, para que abundéis en la esperanza con la fuerza del Espíritu Santo. Otra vez el apóstol en Gálatas, sí, ese que 5 veces recibió los latigazos aquellos religiosos de 40 menos 1, 39 latigazos, 5 veces. Gálatas 5 del 22 al 23, dice el apóstol: en cambio, los frutos, es el fruto, no sé por qué quizá lo tradujeron frutos, dejándose llevar a lo mejor por algún manuscrito más antiguo, pero hasta donde tengo entendido es el fruto del Espíritu es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la caridad o el amor. El fruto del Espíritu es amor. Y lo demás son manifestaciones de ese fruto que es el amor. Recuerde que el amor de Dios, según San Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios en usted y en mí. ¿Y cuál es la primera manifestación de ese fruto? Léalo, por favor. Gálatas 5:22. Gozo. Gozo. Y luego paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia. ¿Y qué más dice el apóstol? Contra estos frutos no hay ley. No hay ley. Ya usted lo tiene todo, ya lo logró todo. ¿Qué más va a buscar? ¿A qué más usted va a aspirar? ¡Ah, qué maravilla! Versículo 42. Todos los días en el templo y en las casas, escuchen, en el templo, ya les anticipé, por ahí por ese lugar fue que le dieron la paliza. Todos los días en el templo y en las casas, todos los días no cesaban de enseñar y anunciar el evangelio de Cristo. Hermano, en la Biblia todo tiene un propósito, todo vale, todo es importante. Anunciar el evangelio de Cristo Jesús, o sea, de Jesús el Mesías. O sea, para que, ¿cómo lo diría?
para que los miembros del Sanedrín estén más contentos todavía. Entonces, no solamente sigo haciendo lo que me prohibieron, sino que lo hago en el lugar donde me apresaron, me maltrataron y me azotaron. Lo hago en todas las casas y comparto el evangelio y testifico de que Jesús resucitó y que además es el Mesías. Qué lindo. Mientras reflexionaba sobre este versículo 42, vinieron a mi mente dos versículos bíblicos que explican la actitud de los apóstoles que acabo de explicar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 19, dice: Pedro y Juan, sin embargo, le respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. Luego en el capítulo 5, versículo 29 dice: Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La actitud de los apóstoles no fue irrespetuosa. Ellos eran buenos judíos. Ellos respetaban la autoridad de esta gente. Pero tenían que hacer la voluntad de Jesucristo. Y la llevaron a cabo. ¿Cómo reaccionaron ellos a esa injusticia? Con gozo. Y siguieron haciendo lo que debían hacer. Evangelizar. Bueno, pues entonces concluyamos. Y no se vaya, que ahora es que viene la pertinencia para nosotros. ¿Cómo podemos lograr esto? Escuche bien. Cuando oraba por esta conclusión, me venía insistentemente a la mente la razón que dio San Pedro para no callar y seguir adelante con la evangelización. La razón que dio el mismo apóstol para seguir adelante, para no rendirse. Hechos capítulo 4, versículo 20. Dijo él: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. O sea, no podemos dejar de testificar, de participar a otros lo que hemos experimentado. Eso es lo que está diciendo. No pudieron rendirse, tuvieron que seguir, porque tuvieron esa relación de encuentro con Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer entonces, usted y yo? Vamos a procurar esa relación con Jesucristo, con el Jesucristo vivo, el Cristo resucitado. Mire lo que dice Cirilo de Alejandría. Dice: no es difícil percibir cómo transforma el Espíritu la imagen de aquellos en los que habita. Del amor a las cosas terrenas, el Espíritu nos conduce a la esperanza en las cosas del cielo. De la cobardía y la timidez a la valentía y generosa intrepidez del Espíritu. Una relación con Cristo vivo. Dios les bendiga. Muchas gracias.